Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vámonos con los partidos de la Premier League que empiezan muy temprano el día de mañana. A las 7 a.m. hora de México está el partido Nottingham contra el Aston Villa. Vamos a ver en puntos cómo están estos equipos. En general, en los puntos generales, el local tiene 1.03 puntos en promedio y el visitante 1.74. El promedio de la liga es 1.36. Aquí notamos que el Nottingham está abajo de ese promedio y el Aston Villa ligeramente arriba. Los promedios que tienen es el local 37% de probabilidades de ganar y el visitante un 63%. Vámonos con la estadística de local y de visita con los puntos. El local tiene promedio de 0.93 y el visitante de 1.47. El promedio de la liga es 1.52 de local y 1.21 de visita. Aquí vemos que el local está muy abajo del promedio y el visitante ligeramente arriba. El local con un 39% de probabilidad y el visitante 61%. Vamos a ver en 1xBet abrió como favorito el local con una probabilidad del 36%. Ahora es favorito el visitante con una probabilidad del 36%. El público en esta casa de apuestas está con el empate y la visita. Vámonos a la siguiente casa de apuestas que es Bet365. Abrió como favorito el local con probabilidad del 37%. Ahora es favorito el visitante con una probabilidad del 36%. En esta casa de apuestas el público está con el empate y la visita. En Betzone abrió como favorito el local con probabilidad del 38%. Ahora es favorito el visitante. El público en esta casa de apuestas está con el empate y la visita. Vamos a la casa de apuestas Stake. Abrió como favorito el local con probabilidad del 37%. Ahora es favorito el visitante con probabilidad del 36%. Aquí también el público está con el empate y la visita. Vamos a ver qué podemos deducir. Aquí ya me pasé, me fui hasta el del América Cruz Azul que ya terminó. Vamos a ver qué podemos deducir. En las cuatro casas de apuestas van con el empate y la visita. En los resultados que tienen estadísticamente con los puntos, el local tiene un 39% de probabilidad y la casa de apuestas ligeramente está con esa probabilidad. Con el empate, la diferencia son 23%. Está un poco pasado, está un poco pasado aquí de lo que puede ser el empate con esta estadística de puntos, y el visitante con un 61% pues está muy bajo con respecto a lo que le da la casa de apuestas. Entonces aquí yo pienso que vamos a ir con un empate, cuota 3.43, y a los que les gusta proteger su apuesta, el X2, cuota 1.50. Vámonos al siguiente partido. Crystal Palace contra Newcastle. En puntos, el local tiene 1.30 y el visitante 1.35. El promedio de la liga 1.36. El Crystal Palace ligeramente abajo y el Newcastle ligeramente abajo por muy poco. En puntos de local y visita 1.07 ambos equipos. El promedio de la liga de local es 1.52, el local abajo de ese promedio y el visitante
abajo de ese promedio también, del 1.21, que es el promedio de la liga. Vamos a ver qué opina la casa de apuestas en general. En 1xBet sale como favorito el visitante con 39% de probabilidad. Se mantiene como favorito con el 41%. El público está con el empate y la visita. En B365 abrió como favorito el visitante con 39% de probabilidad de ganar y se mantiene como favorito con una probabilidad del 41%. En esta casa de apuestas el público va con la visita. En BetZone, abrió como favorito el visitante con una probabilidad del 40%. Se mantiene como favorito con la probabilidad del 40%. En esta casa de apuestas la preferencia del público es hacia el empate y la visita. En la casa de apuestas Stake abre como favorito el visitante y se mantiene como favorito con un 41%. La preferencia en esta casa de apuestas es hacia el empate y la visita. Vamos a ver qué podemos encontrar con los números que tenemos y vemos que local y visita es la preferencia, menos en B365 que va solo con el visitante. Aquí los promedios, 50% se le da al local por los puntos que ha hecho con respecto a los puntos que ha hecho el visitante. La probabilidad es del 50 y la casa de apuestas lo pone en 32%. Está muy por debajo del promedio que puede tener como local. Vamos con la probabilidad de visitante, el 50% y la casa de apuestas lo tiene en el 41%. Yo creo que aquí vamos a ir con el visitante. Vamos a poner visita cuota 2.43 y a los que les gusta proteger su apuesta, la apuesta sería X2 cuota 1.43. Vamos al siguiente partido, Sunderland contra Tottenham. Vamos a ver en puntos cómo andan esos equipos. En cuestión de puntos en general, el local promedia 1.39 y el visitante 0.97. El local arriba del promedio y el visitante muy por abajo del promedio. De local y de visita. El local promedia 1.73 y la visita 1.33. El promedio de la liga es 1.52. El local lo supera ligeramente y el visitante tiene promedio de 1.33 y el promedio de la liga es 1.21. También lo supera ligeramente. Vamos a ver qué dice las cuatro casas de apuestas. En 1xBet sale como favorito el visitante con una probabilidad del 37%. Se mantiene ahí, no cambia. Ahora el favorito es el local con una probabilidad del 36%. La preferencia del público en esta casa de apuestas es local empate. En B365 abrió como favorito el local con una probabilidad del 37% y se mantiene como favorito el local con una probabilidad del 35-27. Se mantiene como favorito local. A ver, denme un segundo, porque estoy viendo que está igual que el visitante. O sea, son favoritos los dos, tanto el local como el visitante. Abrió como favorito el local
pero después se pusieron los dos equipos, el local y el visitante, como con probabilidades de ganar como favoritos, pero la preferencia va con el empate y la visita. En Betson, en Betson abrió como favorito el local y se mantiene como favorito con 36% de probabilidad. Aquí también la gente está apostando hacia el empate y la visita. Vamos a ver con los números qué podemos encontrar. Eh, el 57% tiene el local de probabilidad y la casa de apuestas le pone un 36%, o sea, abajo de lo que pueden hacer los equipos. De visita, el visitante con un 43% y la casa de apuestas les da un 37, un 36, se acerca más a lo que puede hacer el equipo como visitante. Y en cuestión del empate hay mucha diferencia. El empate creo que lo está poniendo la casa de apuestas muy alto y está muy dividido. En 1xBet dan local y visita. En Bet365 dan empate y visita. En BetZone dan empate y visita. En Stake dan al visita. Este partido está complicado. No sé si dejarlo pasar o pronosticar algo, porque sí lo veo complicado y tampoco es apostar por apostar. Voy a pensar un minuto qué podemos hacer. Aquí cambió de favorito, en 1xBet abrió el visitante como favorito y luego cambió. En Bet365 abrió como favorito local, se mantuvo, pero se puso también el visitante como favorito. En BetZone va solo, abrió como favorito el local y se mantuvo. En Stake abrió como favorito el local y después se puso igual de favorito que el visitante, igual que en la casa de apuestas anterior. Creo que este pronóstico está complicado y no es apostar por apostar, entonces lo voy a dejar pasar. Solamente tenemos esos dos pronósticos en la Premier y después ya checaremos qué pasó en este partido del Sunderland contra Tottenham. Les mando un abrazo y mucha suerte.